Tengo un sermón. En el servicio de inglés vamos a estar empezando una nueva serie de sermones que se llama Rooted. So ahí ven en el bosquejo el nombre de esa serie de sermones. Esta no va a ser el comienzo de la serie de sermones para el servicio de español, y voy a explicar un poquito de eso en un ratito, porque yo creo que los grupos de vida, se ha hablado un poquito de grupos de vida, eso va a empezar un poquito más tarde en el servicio en inglés. Nosotros ya empezamos esta semana pasada, pero este sermón es conectado con estos grupos de vida, ritmos de la vida cristiana. Pero hoy quiero hablar un poquito de un árbol, ¿ok? Un árbol. ¿Han escuchado esta palabra? Acer macrophyllum. Acer macrophyllum. No es una enfermedad, ¿ok? Ni un medicamento. Es un tipo de arce. Un tipo maple, en inglés se llama un maple tree, que es originado del oeste de Norteamérica. Crece principalmente en la costa del Pacífico. Y este arce tiene unas hojas grandísimas, pero también es el tipo de arce más alto de los Estados Unidos. Tenemos una foto de esta. Es un ejemplo de que ostenta de este árbol que ostenta el récord del ácer más grande de todo Norteamérica. Si ven, hay un señor en la foto allá, pueden ver qué tan grande es este árbol. Es tan grande que no podían poner todo el árbol en la foto. Un árbol grande. Pero también tiene unas hojas grandísimas. Yo creo que también tenemos una foto de las hojas. Mira, este es un lápiz, una pluma, y ahí tenemos el tamaño de esas hojas de este árbol. Pero lo increíble es que debajo de un árbol macizo, grande como este, hay una red de raíces. Una red de raíces, se parecen como estas. Creo que tenemos esta foto. Mira todas esas raíces. Y las raíces de este árbol, este arce, son más grandes que estas. Y yo creo que es algo tan interesante, porque cada vez que vemos un árbol tan grande, tan hermoso, tan fuerte, lo que no vemos son las raíces profundas que tiene ese árbol. La realidad, hermanos, es esto, que en la vida, cuando vienen los tiempos de problemas, cuando vienen las tormentas de la vida, cuando nos enfrentamos con situaciones y batallas que quizás no sabemos cómo enfrentar y lidiar con esas batallas, ahí es cuando vemos qué tan profundo son nuestras raíces. Y lo que me encanta de la creación de Dios es que nos habla un poquito de lo que podemos aprender por medio de la manera que Él cree el mundo. Si pueden en sus Biblias ir a Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Y ahí en esta escritura vamos a leer un poquito de esta necesidad que nosotros tenemos para tener raíces profundas. Raíces profundas. Esa iglesia en Colosenses era una iglesia que estaba en peligro
Y la razón que estaba en peligro era porque había mucha influencia del mundo, muchas ideas mundanas que estaban entrando a la iglesia, muchas filosofías. Entonces, lo que vemos en esa escritura es que el apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia y quiere que ellos puedan entender y estar firmes en lo que creen, en lo que se ha sido enseñado, en esa sana doctrina. Entonces aquí vemos que le escribe a esta iglesia. Muchos piensan que realmente era quizás 2 o 3 diferentes iglesias pequeñas ahí en la iglesia de Colosenses. Era un pueblo que no era muy grande. Y les dice esto en el capítulo 2, versículos 6 al 7. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Versículo 7. Arraiguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Lo que le está diciendo es esas raíces de tu fe que estén profundas. Construyes tu vida sobre Dios, sobre Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo. Iglesia, nosotros como creyentes estamos llamados a tener esas raíces profundas, a construir nuestra vida en Cristo, a mirar a Cristo como nuestro ejemplo. Fíjense lo que dice ahí: ustedes que han recibido al Señor. Muchos de ustedes, si no todos de ustedes aquí en este culto hoy, han recibido o han aceptado a Jesucristo como su Señor. Entonces lo que dice es, si has hecho esa decisión, si has puesto tu fe en Jesucristo, ahora deben seguir sus pasos. ¿Sabes que Jesús nos dio un ejemplo? En las últimas semanas en Yo Amo Iglesia, mi iglesia, y el sermón que predicó nuestro hermano Cortés, hablamos un poco del reino de Dios, ¿no? La importancia de conocer que somos parte del reino de Dios. Y lo que vemos aquí es que parte de vivir en este reino de Dios es seguir los pasos de Cristo. Él nos está enseñando por medio de su vida lo que hacer. Él nos está enseñando por medio de su palabra, de sus enseñanzas, que debemos de hacer. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo es esto: sigue los pasos de Cristo. Siguen los pasos de Cristo. Arraíguense profundamente. Que esas raíces deben de ir profundamente. Y la manera que nosotros hacemos esto, que crecemos esas raíces profundas, es por medio de acercarnos a Dios. Iglesia, es algo que he estado aprendiendo en mi propia vida. Algo que he visto. Yo acepté al Señor a los 7 años de edad. Bauticé a los 11. Empecé a entender y crecer y conocía muchas cosas. Yo era el niño que pasaba al frente para el Bible Drill, ¿no? Y ahí nos pusían, ok, el que puede abrir a Mateo 1:28, ¡pum! Y ahí estaba Josué, ¡pum!, abriéndola. Y yo siempre memorizaba las escrituras para tener todo allí, ganar los Legos, ¿no? Nos daban Legos para
para los que podían aprender y memorizarse la Escritura. Sabía mucho de la Escritura. Mi papá era pastor, mi abuelo era pastor. Si me pusiera a dar un devocional, un estudio bíblico, yo lo podía hacer. Yo hacía música de hip hop, no, por favor, no se enojen conmigo, pero hacía música de hip hop cristiana, ¿ok? Y viajábamos por todo el estado de Texas haciendo conciertos y música y todo, ministrando a los 16, 17, 18. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué? En medio de todo eso, yo no dudo mi salvación, no estoy diciendo que no era salvo, pero había algo que no entendía. Porque la realidad era esto: yo podía hablar mucho de Cristo, yo podía saber mucho de la Biblia, sabía la sana doctrina. Lo que no se conectaba muy bien era mi experiencia con Dios. No había experimentado esa paz, ese gozo. Era un enojón. ¿Saben? ¿Conocen cristianos enojones? No, aquí en esta iglesia no hay. Amén, amén. Pero era un enojón. Me gustaba. A veces, mira, como buen cristiano, ¿no? A veces alguien venía con una teología diferente y ahí yo me voy a pelear con esta persona porque no tiene ¿Por qué? No era de amor, era del orgullo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque algo que el Señor ha estado trabajando en mi propia vida en los últimos 5 o 6 años es esto: que si yo quiero ver transformación en mi vida, yo quiero ver el Señor trabajar, lo que necesito hacer es me necesito acercar a Él. Tengo que estar en su presencia. Necesito orar y escuchar la voz de Dios. Y la manera, mira hermanos, la manera que yo he visto que esto se hace en mi propia vida como cristiano es por lo que lo llamamos las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales. Porque lo que pasa es esto: a veces, no sé si hay jóvenes aquí que han experimentado esto. Cuando van a un congreso, un culto, algo, y ¡ay, Señor! Y nosotros pasamos al altar y oramos y decimos gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Y hay una emoción y vamos a ir a nuestros high schools y vamos a empezar a predicar el evangelio y vamos a cambiar el mundo para Cristo. Y luego el lunes cuando llegamos a la escuela, ¿qué pasa? Ay, no hay ese fuego, se apagó. Los amigos que estaban ahí nos empiezan a influenciar otra vez. Y es como un roller coaster. Han ido a SeaWorld o Six Flags y uno y luego ¡guau! Y luego ¡guau! Y hay una emoción. Y luego hay esos momentos bajos de la vida espiritual. Y hay momentos cuando tú vas a querer conectarte con el Señor. Y mira, escúcheme, hay momentos cuando tú no vas a querer conectarte con el Señor. Eso es cuando las disciplinas espirituales, las raíces profundas nos ayuden. Porque decimos, mira Señor, ¿sabes qué? Hoy como que no quiero. Hoy como que no quiero orar. No quiero leer mi Biblia. Pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Voy a poner un paso y otro paso y otro paso. Y la idea de esta serie de los devocionales, de los grupos de vida, realmente es esto.
hermanos, que nosotros podemos, por medio de ritmos y hábitos, podemos ver cambio en nuestras vidas. No es porque los ritmos son mágicos, ¿ok? Porque no es que las disciplinas esas espirituales son algo mágico o que hay algo especial de los ritmos. No, ¿sabes por qué son importantes? Porque esos ritmos, esos hábitos, lo que están haciendo es están creando momentos para que nosotros podamos conectar con el Señor. ¿Y sabes lo que el Señor va a hacer cuando estamos conectando con Él? Nos va a escuchar, nos va a fortalecer, nos va a llenar con su Espíritu Santo, nos va a dar todo lo que necesitamos para continuar en esta lucha, en esta batalla que es la vida. ¿Sabes que Dios te ama tanto? Yo tengo un mal hábito y mi esposa siempre me está regañando por este mal hábito. A veces yo me olvido a llamar a mis papás. Y entonces mi papá siempre me manda mensajes o me da una llamada. Pues no he escuchado tu voz en ya una semana, no amas a tu papá, ¿qué pasó? ¿Por qué no me llamas? Y mi esposa siempre, hey, tienes que hablar tu mamá, tu papá, llame tu mamá, tu papá. Es que estoy cansado. Y cuando me pongo a hablar con mi papá, pues ahí estamos por 1 hora, 2 horas, ¿no? Hablando. Pero ¿sabes lo que mi papá quiere? Y a veces no es que tengo que estar ahí con él 2 horas, pero quiere que yo esté con él, lo visite, que le llame, que hable con él, porque ese es el corazón de un papá. Los que son papás aquí lo saben, ¿no? Quizás tienes hijos ya mayores y quieren que su hijo solamente, llámame, quiero escuchar tu voz, quiero ver cómo estás. Iglesia, escúchame, ¿sabes que tu Padre Celestial quiere escuchar tu voz? Tu Padre Celestial quiere estar ahí contigo. Dice, visíteme en oración. Yo quiero escuchar de tus luchas. Yo quiero escuchar de tus victorias. Yo quiero escuchar tu voz. ¿Sabes por qué? Porque tu Padre Celestial te ama. Y dice, yo te quiero dar cada cosa que necesitas en esta vida. Iglesia, si queremos ver transformación en nuestras vidas, si queremos ver esas raíces profundas, lo que tenemos que hacer es tenemos que conectarnos con Dios. Y una de esas maneras de conectarnos es seguir los pasos de Jesucristo, edificar nuestra vida sobre Él. ¿Cuáles eran los hábitos de Cristo? Pues hay muchos que podemos ver por medio de la Escritura. Voy a muy rápidamente darte 7 de esos hábitos. Si pueden, vamos a ir a Hechos capítulo 2. Y no voy a leer todas esas escrituras por el tiempo, no vamos a ir tan profundo en esto. Cuando ustedes empiecen los grupos de vida, van a ver estos 7 ritmos como parte del estudio. Y estos no son todos los ritmos que nosotros tenemos que hacer. Hay cosas como el ayuno que no está en esta lista, cosas como la soledad que no está en esta lista tampoco. Pero lo que vamos a ver es que si la iglesia primitiva estaba mirando el ejemplo de Jesús, si ellos estaban mirando a Cristo como un ejemplo, los apóstoles estaban enseñando lo que Jesús les había enseñado, lo que podemos ver es que por medio del libro de Hechos, los hábitos que hacía la iglesia primitiva también deben de ser hábitos que nosotros hacemos. Son cosas, ritmos, rutinas que nosotros debemos de también hacer.
El apóstol Pablo dice esto en 1 Corintios: ustedes deben imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Imitar a Él. ¿Por qué, Pablo? ¿Tú eres perfecto? No, dice, yo solamente estoy mirando hasta el que es perfecto. Estoy imitando a Cristo. La iglesia primitiva dice, nosotros vamos a imitar a Cristo. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Pues la primera cosa que vemos en Hechos capítulo 2, versículo 32, es que ellos compartían su historia. Vemos ahí en el versículo 32, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según los había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derrama sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Mira, este pasaje es en medio de un momento tan poderoso en la iglesia. Aquí los judíos han recibido el Espíritu Santo, empiezan a predicar la palabra, y lo que vemos aquí es que el apóstol Pedro está compartiendo el mensaje de Cristo, y lo que me encanta es, él ha ido dando un sermón y llega a un punto en el sermón aquí en el versículo 32 donde dice esto: Dios levantó a Jesús de los muertos, y de eso todos nosotros que estamos aquí, que hemos recibido el Espíritu Santo, que estamos predicando, somos testigos. Él compartió su historia. Hay algo poderoso en la vida de un cristiano que está compartiendo su historia, lo que Dios ha hecho en su vida. La otra cosa que vemos es el arrepentimiento en el versículo 37. Si van un poquito para abajo, ahí vemos esto, que después de ese sermón poderoso vemos el efecto del sermón. En el versículo 37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Una de las características de la vida cristiana es esto, es el arrepentimiento. Sabemos que la salvación es un regalo de Dios, y es una vez para siempre. Pero a lo largo de la historia bíblica lo que vemos es esto, que los que tienen el Espíritu Santo tienen la convicción por medio del Espíritu Santo para decir: mira, tengo pecado en mi vida. Hay algo aquí que no está bien. Entonces llevan a su pecado a Dios, se arrepientan de eso y vuelven a Cristo. La otra cosa que vemos es devoción diaria. En Hechos capítulo 2, 42, si van al versículo 42, dice esto: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Ellos, la iglesia primitiva, no tenía la escritura como la tenemos hoy, ¿no? No tenían las cartas a las iglesias, tenían el Antiguo Testamento, pero lo que sí tenían eran las enseñanzas de los apóstoles. Estos eran hombres que caminaban con Dios, que escucharon las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y entonces lo que ellos hacían es se reunían diariamente para dedicarse, para tener esa devoción diariamente a esas enseñanzas. Y nosotros podemos aprender algo importante de esto. Como cristianos debemos de tener ese tiempo diario de devoción, de orar, de mirar las Escrituras.
Tener ese momento de estudiar la palabra de Dios. Que nos lleva el otro ritmo es orar. Hechos, allí en el versículo 42, miren lo que dice, ahí al final, se dedicaban a la oración y a la oración. Nosotros, iglesia, debemos de ser una iglesia, un pueblo, una comunidad de oración. Que nuestro corazón tenga un deseo de decir, yo quiero dar mis peticiones, mis agradecimientos, llevar todo eso al Padre, a comunicarnos con Dios diariamente. Lo que vemos también en el versículo 44 al 45 es generosidad sacrificial. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Nosotros, uno de esos ritmos que necesitamos en nuestra vida es ser un pueblo generoso. Hay algo poderoso cuando somos generosos. Vemos que hay varias razones que debemos de ser generosos, pero una de esas es demuestra nuestra dependencia en Dios. Sabemos que si Dios me dio el dinero, Él va a proveer. Entonces, ¿por qué voy a tener todo aquí y guardarlo todo para mí mismo? Y hay algo sabio de guardar dinero, ¿no? Pero a veces lo hacemos porque yo quiero más y más y más y más. ¿Tenemos realmente una dependencia en Dios? La otra cosa es que nos ayuda a reconocer que todo pertenece al Señor, y también es una manera que nosotros podemos ser parte del trabajo del reino de Dios, que seamos un pueblo generoso. La otra cosa es servir a la comunidad. Ahí también en el versículo 45 vemos que daban ese dinero a todos los que estaban en necesidad. Que seamos una iglesia que sirve a otros, que ve la necesidad en nuestra comunidad, ve la necesidad de nuestra iglesia y dice, nosotros vamos a ser una iglesia que va a estar ahí. Y esa necesidad puede ser espiritual, esa necesidad puede ser financiera, pero que seamos una iglesia, una familia que dice, cuando un hermano, una hermana está en necesidad, sea físico, sea emocional, sea espiritual, nosotros como el pueblo de Dios vamos a estar con ellos, servir. La última es la adoración. Hechos capítulo 2, 46 al 47 dice esto. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristianos los que iban siendo salvos. Ellos se reunían y tenían un corazón de adoración. A veces, iglesia, lo que necesitamos hacer es tomar esos momentos de adoración. A veces eso se ve como simplemente orar y decir, gracias Señor, te doy toda la honra, toda la gloria. Algo que me encanta hacer, lo que hago casi cada los días, yo me pongo aquí en el santuario y camino, es que estoy tratando de rebajar, ¿no? Un poco. Entonces empiezo a caminar. El otro día me fijé, el reloj, 75 minutos estaba caminando. Pero ¿sabes la razón? Porque a veces uno se pone y empieza a darle gracias al Señor. Y a veces ahí la lista, Señor, eres maravilloso. Señor, eres glorioso. Eres el que suplica mis necesidades.
Dios eres esto, Dios eres lo otro. Y empieza a ir por cada atributo de Dios. Y uno se puede estar ahí por horas pensando en la gloria de Dios. Iglesia, tenemos que tener un corazón de adoración. A veces eso es la música, ¿no? Prender el radio, poner la música cristiana, poner el playlist en YouTube. A veces es parar de escuchar los norteños y poner la música cristiana, hermano, ¿ok? Escuchar algo que va a levantar esa alma que a veces está caída. Pero decir, mira, Dios, quiero adorarte. Para terminar, hermanos, le doy esta aplicación bien sencilla y rápida. Lo que vemos es que después de ese sermón increíble, como 3,000 personas se unieron a la iglesia, y lo que dijo ese versículo es cada día más y más personas estaban uniendo a la iglesia. Esas personas que escucharon el evangelio, algo pasó en sus vidas. Vemos que ellos entraron a tener una nueva vida, un nuevo tipo de vida, un nuevo nacimiento. Es lo que la Escritura nos dice. Vemos que Jesús le dice a Nicodemo que él tiene que ser nacido otra vez. Los que somos cristianos tenemos una nueva vida. Si usted no ha puesto tu fe en Jesucristo hoy puedes hacer eso, puedes recibir un nuevo tipo de vida, una vida eterna. La segunda cosa es que esas personas que han recibido esa nueva vida ahora tienen una nueva forma de vivir. Hay algo radical que pasa en la vida de alguien que tiene una nueva vida. Sabes que para nacer es un momento en la vida, ¿no? Cuando yo estuve en el cuarto cuando Emma nació y Santiago nacieron. Algo, wow, increíble. Pero sabes, ese es un momento. Lo que para mí es más increíble es ver cada día cuánto están aprendiendo. Santiago ya está levantando la cabecita, se ríe. Que Emma ya está contando hasta 100, el otro día contó y dije, wow, ni yo sé cómo contar a 100, Emma. Verlos crecer porque hay una nueva forma de vivir. Están creciendo. Quizás usted está en esa etapa en su vida donde necesita crecer espiritualmente, necesita tener esas raíces, necesita madurar espiritualmente. La tercera cosa es esta, un compromiso para ser un líder, un compromiso para liderar. Quizás ya has estado en la iglesia por muchos años, pero ahora hay ese momento donde necesitas crecer, necesitas empezar a no solamente ser un árbol muy grande con raíces profundas, pero ahora empezar a dejar esas semillas caer para que otros puedan escuchar el evangelio, para que otros puedan crecer, para que otros puedan ver crecimiento en sus vidas espirituales. Pero iglesia, otra vez les digo esto para terminar. Esto, iglesia, va a empezar con los hábitos y los ritmos de tu vida. Lo que usted hace hoy, aunque sea algo pequeño, va a tener efectos en el futuro. Y si tú empiezas a tener esos hábitos pequeños, día tras día tras día, lo que vas a encontrar es esto, que en 5 meses, en 1 año, en 5 años, en 10 años, vas a mirar y decir, mira, estos hábitos pequeños se hicieron en una transformación grande. Pero lo opuesto es lo mismo. Si usted empieza a tener estos hábitos malos, sea pequeño,
pequeño, que dejas que el pecado entre a tu corazón, a tu vida. Sea algo pequeño, pero haces ese hábito día tras día, tras día, tras día. Vas a ver en 5 meses, en 1 año, en 5 años, en 10 años, el efecto de ese pecado en tu vida. Las decisiones que haces hoy impactan tu crecimiento espiritual. Iglesia, lo que yo quiero más que todo es que tú puedes experimentar la transformación de Dios. Yo viví muchos años sin experimentar eso. Y me quiebra el corazón pensar de lo que me perdí en esos años. Con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Con un pie en el pecado, en un pie levantando las manos. Porque la realidad es que en esos momentos no me estaba conectando con Dios. Entonces, iglesia, en estos momentos, antes de terminar con una canción, lo que quiero es orar con ustedes. Quizás usted vio ahí esa lista. Quizás no tienes una nueva vida y necesitas esa nueva vida. Quizás necesitas madurar espiritual, o quizás ya estás en esa etapa donde necesitas ese compromiso de ser un líder en tu familia, en tu trabajo, quizás en esta iglesia. Quiero orar por ti. Se pueden poner de pie por unos momentos y quiero solamente orar, y en estos momentos reflejen un poquito en esa etapa, esa estación donde estás quizás en tu vida ahorita. ¿Qué te está diciendo el Señor hoy? ¿Qué hábitos, qué ritmos necesitas en tu vida para que te acerques al Señor hoy? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Eres un Dios poderoso, eres un Dios maravilloso, eres un Dios que nos ayuda, Señor. Pido que nuestra congregación se puede ir de este lugar, no, Señor, con condenación y pensando, ay, la regué, no, pero Señor, nosotros podemos ir de aquí sabiendo que tú nos amas, tú nos quieres, Señor, quieres estar con nosotros, quieres escuchar nuestra voz, quieres que nos conectamos a ti. Entonces, Señor, trabaja en nuestros corazones. Que nos puedes abrir la mente a cuáles son esos ritmos, esos hábitos, Señor, en nuestras vidas que tenemos que empezar hoy, Señor. Que no lo pongamos a mañana, pero lo empecemos hoy. Sea algo pequeño, pero cada día hagamos algo, Señor, para sembrar esa semilla espiritual en nuestra alma que dé fruto, Señor. Padre, pido por esta congregación que estés con nosotros, que nos dé la fuerza que necesitamos para ser el pueblo de Dios que tú nos has llamado a ser. Tú amas a esta iglesia, Señor, en la misma manera que nosotros amamos a esta iglesia, en la misma manera, Señor, que tantos antes de nosotros y después de nosotros van a amar esta iglesia. Señor, úsenos. Pero más que todo, Señor, que eso sea, Señor, de la transformación que nosotros experimentamos. Te damos gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Pedimos todo esto en el nombre poderoso, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén y amén.